organización Oxfam y nuestra siguiente invitada, nuestra colaboradora Viridiana Río, publicaron el informe titulado La otra mafia del poder, corrupción y desigualdad en México. Este documento fue realizado o es un análisis que concluye que la corrupción cuesta más a las personas en pobreza que las grandes obras. Y para hablar de este tema saludo a Viridiana Ríos. Viridiana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntanos. Bueno, te cuento, analizamos cerca de 18,000 acciones de auditoría que han sucedido del 2000 al 2018. Todavía no contamos con datos de 2019, desafortunadamente. Y lo que encontramos es que la corrupción está mayormente concentrada en 3 lugares. Primero, en el gasto en el gasto que sirve para reducir la desigualdad. Segundo, en los municipios más pobres. Y tercero, en el gasto de desarrollo social, particularmente el gasto en educación, el gasto en salud y el gasto en programas sociales. Entonces, un poco lo que comentabas, Leo, es uno, de hecho, de los resultados más interesantes que tenemos, que es que cuando tú ves la totalidad de irregularidades que suceden en el gasto público, solamente el 14% sucede en grandes obras de infraestructura, en, la gran obra pública, mientras que el 53% de la totalidad de las irregularidades suceden en educación, en salud y en desarrollo social. Increíble, increíble, ¿no? Una situación que además no nos esperábamos, Leo, porque bueno, originalmente nuestra hipótesis era que la corrupción afectaría a todos los mexicanos por igual. Ahondando en los datos, nos damos cuenta de que no es así. El dinero, por ejemplo, destinado a educación básica se concentra en 3 estados, en Michoacán, en Veracruz y en Oaxaca, que son justo los estados, Leo, donde tenemos mayor rezago educativo. Cuando vemos el gasto en salud, por ejemplo, hay un programa que me sorprendió mucho, es el programa de apoyos a centros y organizaciones de salud. Y lo que hace este programa es repartir recursos a las entidades federativas. Bueno, irregularidades en las últimas décadas por cerca de 10,000 millones de pesos. Entonces, sí estamos hablando de una enorme cantidad de recursos destinados a reducir la desigualdad, por eso el nombre de corrupción y desigualdad, que terminan irregulares. ¿A qué te refieres con irregularidades, para que nos quede claro, Viridiana? Claro, la Auditoría Superior de la Federación tiene un proceso de auditoría en el que año con año evalúan la cuenta pública y con una muestra representativa de instituciones y de los 3 niveles de gobierno de los 3 niveles. Ellos emiten observaciones respecto a si el dinero que auditaron fue utilizado de manera correcta o no. Es decir, se pudo comprobar el uso del dinero, se utilizó para lo cual estaba destinado y se utilizó a tiempo. Entonces, en caso de que no se cumpla con alguna de estas condiciones, la auditoría emite una observación que, si a través del tiempo no es resuelta por la institución en cuestión, se convierte en una potencial irregularidad, ellos le llaman en un potencial afectación a la hacienda pública. Entonces, este estudio lo que hace es conjuntar todos estos casos que ya se consideran un potencial afectación a la hacienda pública, y encuentra en 2 décadas, Leo, cerca de 500,000 millones de pesos. ¿Cuánto? Gastados de manera irregular. 500,000 millones de pesos. Eso es sorprendente porque, bueno, el gasto en salud en México, la totalidad del gasto en salud en México es 600,000 millones de pesos. Así que a lo largo de los últimos 20 años hemos perdido más o menos eso. Ahora, ¿qué tipo? A ver, cuéntanos, danos un caso para ilustrar de qué estamos hablando aquí, posiblemente en materia de educación o de salud. Nóminas. Te cuento, por ejemplo, la nómina del estado de Michoacán. Tenemos un año en el cual simplemente no se pudo comprobar su uso, no se pudo comprobar dónde terminó. Tenemos hospitales que debían ser construidos y que después la auditoría no los encuentra. Tenemos hospitales que debían ser construidos con ciertas características y se construyen como clínicas. Tenemos también programas pequeños, sobre todo de infraestructura social, que son típicamente gastados por los municipios, en donde, te pongo un ejemplo, en Chiapas, tenemos en San Juan Chamula
un programa de infraestructura social que perdió el 98% de los recursos que iban destinados a la creación de, bueno, a la mejora de la distribución del agua. Entonces, más bien, tenemos esta corrupción que se da por goteo y que a veces se da por chorros, pero que se da en lugares que no están típicamente en el foco público. Cuando nosotros pensamos en las irregularidades, pues justo pensamos en los grandes trenes, en los grandes aeropuertos, no pensamos en una tubería en San Juan Chamula. Pero cuando empiezas a juntar la multitud de irregularidades que existen, pues te encuentras que de hecho ahí está el 50% del problema. A ver, yo creo que, bueno, desde luego los hallazgos de tu estudio explican por qué el hartazgo de la ciudadanía con los gobiernos anteriores y por qué el triunfo apabullante de Andrés Manuel López Obrador con una plataforma, con un mandato de limpiar la corrupción. ¿Qué le dirías tú al presidente si le llevaras a presentar este estudio? ¿Qué le recomendarías más bien? Bueno, yo diría un par de cosas, Leo, y creo que una recomendación sería para gobierno federal y otra recomendación sería para los gobiernos estatales, porque te pongo un ejemplo, el 70% del gasto perdido irregular en materia de salud es gasto estatal. Es gasto federalizado que fue dado a las entidades federativas y que posteriormente las entidades federativas no pudieron comprobarlo. Entonces, a López Obrador, al presidente, tenemos que mandarle un mensaje de una necesidad urgente de profesionalizar la administración del gasto social. Necesitamos volver a un estado en donde se tengan mejores requisitos para el funcionamiento de los, por ejemplo, los padrones, mayor profesionalización en cómo se reparten el dinero y las transferencias. Si bien sabemos que el Censo de Bienestar tiene una metodología, la realidad es que la metodología es casi una broma, Leo, porque es decir, no es replicable, no es como completamente oscura, opaca, y no sabemos de dónde está saliendo la gran mayoría de los beneficiarios de los programas sociales. A nivel estatal, la recomendación también es muy clara. Tenemos que asegurarnos de que los estados tengan una capacidad de fiscalización de similar nivel o mejor que la que observamos a nivel federal. La Auditoría Superior de la Federación, Leo, hace un trabajo extraordinario. El problema es que ese trabajo no se repite en casi ninguna de las entidades federativas. Incluso tenemos entidades federativas donde por años, como en Nuevo León, no existió un fiscal. Tenemos entidades en donde los fiscales por décadas han sido los amigos del gobernador. Y pues eso es claro, muy problemático, ¿no? Entonces ahí también urge una profesionalización de la fiscalización de entidades y de municipios. Viridiana, ¿dónde se consigue este estudio? En la página de Oxfam, Leo. Entonces lo pueden encontrar en oxfammexico.com y bueno, también en las redes sociales de Oxfam México. Pues te agradezco mucho, Viridiana, que hayas estado hoy con nosotros. Realmente estos estudios de Oxfam son maravillosos. Yo los recomiendo mucho. Recuerdo uno de Gerardo Esquivel hace algunos años sobre la pobreza en México. Qué bueno que sigan patrocinando, la verdad. Y es una institución internacional, hay que decirlo, de esas que no le gusta al presidente, que sigan patrocinando este tipo de estudios. Gracias, Viri. Gracias, Leo. Un saludo. Gracias a Viridiana Ríos. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, 10 en punto de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.